Se nos escapó un bandido. No, Él no escapó un bandido. Él no escapó pero es que yo hice la advertencia, pero no me hicieron coro, se nos escapó nada un más bandido. me señalaron. Pero tenemos otro bandido ahí. Mi Kirin de la vida, mi No, otro. ese no. No, ese no es mi Kirin. No. Es el doctor Santiago. Ese es mi ay Dios, estoy confundida. Saludos buenas, aquí está Jorge, Tu por si chato. acaso. Mi chatito. Doctor. Hola, saludos, ¿cómo están? Hola, doctor, ¿cómo tú estás? Tarcuar mejor, como diría Tarcuar Abel. mejor, como diría tu abuelo. Muy bien, aquí, contento. Gracias. Miren, ustedes tienen una actividad juntos, madre e hijo, Sí. con un tema trascendental, que es el tema de crianza y salud mental. ¿Cierto? Así es, sí. Bienvenida, mira. doctora Luna. Oh. Tu mamá se comportó a la altura de como ella acostumbra. No le haga caso, Jorge. Mira, sí, tenemos una actividad y me complace compartir con todos ustedes porque Jorge y yo, Jorge mi hijo psiquiatra y yo pediatra, tenemos un conversatorio sobre salud mental y crianza. Miren, a raíz del COVID, de la pandemia y ahora que estamos en pospandemia, pero no tanto, porque el COVID está resurgiendo de nuevo, se planteó mucho sobre el impacto que tuvo la experiencia en salud mental. Y claro, veníamos de una situación donde los problemas de salud mental de los niños, niñas y adolescentes estaban ahí, pero no se habían evidenciado a la magnitud que lo puso en evidencia el COVID. Entendíamos entonces la necesidad de poder informar a los papás sobre la manera de criar, las experiencias que pueden tener los niños y las niñas, sobre todo en sus primeros años de vida, cómo eso impacta, puede ser un factor de riesgo o de protección para la presentación de trastornos mentales en la infancia. Entonces, invitamos a Jorge para que entre los dos podamos hacer como ese planteamiento y esas recomendaciones. Yo desde el ámbito de la pediatría y Jorge desde el ámbito de la psicología, de la psiquiatría. Es mucho lo que estamos viendo, Jorge, posteriori sobre todo en una población que es la población a la que ustedes de la que tú no hablas con frecuencia, Josefina, que es esa población infanto-juvenil que definitivamente, por lo que yo estoy viendo en mi consulta, está muy impactada por el tema de la pandemia, sí, claro. Sobre todo en esa parte de los rituales y ese cierre de ciclo, ese encierro, ese distanciamiento, ese aislamiento que hizo que, por ejemplo, los muchachos no pudieran hacer la transición del colegio a la la que no tuvieran el ritual de la grabación, que no y de lo tuvieran más chiquitito. La presencia, y los más pequeños. Más pequeñito, el problema de la socialización, claro que sí. ¿Usted qué dice, Doc? No, definitivamente, cada vez se va notando más. Y yo creo que también no solo en cuanto al COVID, que yo pensaría que tiene que ver incluso con ese tema que estaban tocando hace ratico de la inseguridad. Porque el COVID también se ha vuelto un tema de inseguridad. Ya no es esa duda de si quien tú tienes enfrente te pueda hacer daño, te pueda asaltar, sino que te pueda toser y que te pegue un bicho. Claro. Eso también nos ha llevado a que sin querer o no intencionadamente todos nos hayamos vuelto un poco más individualistas o que todo se vaya hacia lo individual, incluso evitar el contacto con los demás. Eso cambia las reglas del juego, incluso de la crianza. Sí. Y pasa factura, definitivamente. ¿Cómo está impactando eso en la crianza, doctora Luna? Lo que pasa es que la salud mental, sin duda que la crianza impacta directamente el tema de la salud mental, desde el momento inclusive de la concepción, de la experiencia prenatal. Todas las experiencias que los niños viven pueden ser factor de riesgo o de protección para tú tener, para la salud infantil y sobre todo para la salud mental. Hablábamos con Jorge y eso es lo que vamos a tratar en el conversatorio, como por ejemplo un niño, una niña que haya sido víctima de abuso sexual, de abuso físico, que haya sido, tenga experiencias adversas, que son una serie de situaciones que viven sobre todo los niños pequeños, que puede tener un impacto
en su desarrollo cerebral y sobre todo estar sometido a estrés tóxico, todo eso redunda en la salud mental. Y específicamente en ese sentido, doctora Luna, lo he observado porque de un grupo de amigas cercanas que han tenido bebé pandemia, sí ha sido muy notoria el tema de sus limitaciones de los niños con el tema de sus habilidades sociales, y han tenido algunos retrasos hasta con su desarrollo del habla. Sí. ¿Qué tanto tiene que ver esto con el estar expuesto a personas y qué tanto tiene que ver esto con el miedo de esa situación de los papás? Pero también hay una cosa ahí, y es que, por ejemplo, las recomendaciones de la Asociación de Pediatrías de los Estados Unidos es que no tuvieran los niños exposición a pantallas antes de los 2 años. Sin embargo, estos niños han tenido que ser expuestos a pantalla por la virtualidad de las clases, por ejemplo, y la crianza de unos papás estresados, de unos papás ansiosos y angustiados, tiene que tener un impacto en la salud de estos niños. Sí, así es. Yo pienso que, obviamente, el tema del COVID ha tenido un impacto que se va a ir viendo a través de los años, y cada una de las etapas evolutivas de los niños ha sido afectada de alguna manera u otra. Sin embargo, en el conversatorio no nos vamos a centrar solamente en el tema del COVID, sino de otros aspectos que consideramos importantes compartir con los papás y las mamás, que tiene que ver con la crianza con apego, la crianza respetuosa, la prevención de experiencias adversas en la infancia, el manejo de los traumas, y también cuál es el impacto, y yo quiero que para eso hable Jorge, de cuando los niños viven con un familiar, un papá o una mamá que tiene un trastorno mental, que también eso incrementa muchísimo la posibilidad de presentar trastornos mentales en 4 veces la población general. Y yo quería hacer una pregunta al doctor Santiago, porque es algo que me llama mucho la atención de lo que escucho. Hay una generación de superpadres que no sé si es una carrera, no sé si ellos esperan recibir un premio al mejor padre del mundo, pero ¿qué tan cierto es para la estabilidad de un bebé reconocer cuando no estás bien, buscar ayuda para que eso no vaya a trascender con los niños? Doctor. Oye, Cris, justo en el clavo esa pregunta. Tu prima sabe de algo, manito. No, pero tremenda. De lo que a mí se me hace más emocionante de este proyecto, porque no va a ser solo una charla, son varias que vienen más adelante. Qué bien. Y que nosotros tomamos el COVID como apertura a estos temas, porque no solo ha cambiado las reglas en este juego, sino que nos ha permitido poner en perspectiva cómo se habían estado haciendo las cosas anteriormente. Y hay mucha creencia de como si el crecimiento de los niños fuera un palé, como si fuera una lotería, y uno no sabe lo que le va a tocar. Sí. Y si bien hay cosas que se heredan, que el temperamento no hay forma de modificarlo, todo lo demás es modificable. Y no se trata solo de amor. Si el amor fuera suficiente o lo único, muchos de estos problemas ni siquiera existían. Hay muchas acciones que se están tomando desde el amor, pero que no funcionan. Entonces, justo es de eso que vamos a hablar, de cómo buscar ayuda sin asumir que lo que yo estoy haciendo es lo mejor. Porque hay muchas situaciones... Sí. ¿Cuáles son esos otros ingredientes para una buena crianza, Jorge? Para una crianza saludable. En el desarrollo de la personalidad, de la identidad de un niño o niña, se tiene que haber un equilibrio entre que se permita una adecuada socialización para que se sienten incluidos y pertenecientes a un grupo, y a la vez que se vayan individualizando y que ya, para decirlo de alguna manera, que vuelen del nido, mientras también se le inculquen las normas para poder vivir en la sociedad. Entonces, eso tiene que ser como un tirijala entre el permitir que se vaya
aprendiendo, pero a través de la confianza, que se desarrolle confianza en sí mismo, en el grupo cercano, o sea, la familia, la escuela, para que a través de eso se haga el aprendizaje y el crecimiento. Sí, yo quiero abundar algo. Decías, Josefina, esos datos que tú dabas de cómo incrementa la posibilidad de un niño desarrollar un trastorno, una enfermedad mental, si tiene uno de los padres con trastorno mental, visto desde la perspectiva del gran secreto familiar que es una enfermedad mental. Sí, y mira, a veces hablamos de enfermedad mental y solamente nos limitamos a pensar en esquizofrenia, depresión. Sin embargo, el tema de el uso de sustancias, abuso de sustancias, la depresión, la ansiedad, trastornos de conducta, que son uno, si Jorge no me deja mentir, y bueno, eso en pediatría lo planteamos, es uno de los principales trastornos mentales, que es el trastorno de conducta de los niños y las niñas. Yo quiero enfatizar sobre la experiencia en los primeros años de la vida, donde la ciencia establece que inicia y donde una persona puede establece las bases de su salud física y emocional y mental, son en los primeros años de la vida, que muchas veces no cuidamos, no protegemos, no ofrecemos a los niños las condiciones que necesitan para que se puedan desarrollar de una manera plena. Nosotros, desgraciadamente, en República Dominicana tenemos un alto índice de violencia contra la niñez. ¿Cuántos niños son abusados sexualmente? Casados, abusados, abandonados. Incesto, abandono. O sea, lo que queremos en este conversatorio es centrar a los papás y a la mamá, de decirles, ¿saben qué? Lo que le están ofreciendo a sus hijos tiene que ser una crianza que les permita ser, que les permita desarrollarse y evitar todo ese hándicap que las propias experiencias, las experiencias de trauma pueden afectar a los niños. No, y no solamente eso. ¿Existirá por casualidad alguna fórmula mágica para encontrar el punto medio? No, yo no creo que hay fórmula mágica, y eso también pudiera hablarlo Jorge, pero yo desde mi ámbito de pediatra y desde mi ámbito el que estoy trabajando, que es el de educación parental, sin duda que la educación parental es fundamental, que los papás puedan reconocer inclusive las propias dificultades que tienen y sus propias historias y trabajarla, porque en la medida que lo pueden trabajar, pueden ser mejores padres. Y ahí Jorge me ayuda y me amplía, ¿no? Y no solamente eso, yo quería agregar, porque tú hablas del tema del abandono, doctora Luna, pero la gente entiende en su cabeza que abandono es simplemente en una clase social baja. O sea, hay abandono, corríjame ahí, en todos los estratos sociales, ¿verdad? Mira, la Organización Mundial de la Salud dice que 7 de cada 10 adolescentes en el mundo, o sea, adolescentes de 10 a 19, ¿se siente abandonado? Tienen algún tipo de trastorno mental. Wow. Eso es muy importante. Entonces, es necesario abordar. La recomendación para el trabajo con los papás, Jorge, y sus trastornos mentales. Sí. Bueno, sí, ahí ahondando en lo que comentaban de la violencia, la negligencia es la principal tipo de violencia, y la negligencia no se trata solo de que, bueno, lo dejé ahí botado. Sí. Puede ser dejarlo botado incluso emocionalmente, el no dar un soporte, el que no se tenga este sentido de pertenencia, de protección, de seguridad. Y tal como comentan ustedes, estos secretos en la familia, lo difícil que es hablar de algún padecimiento mental, que un niño en crecimiento no lo va a comprender, pero independientemente de lo comprenda o no, va a ser leal a sus padres y se va a adaptar a ese tipo de vida. Y ya entonces eso va a alterar todo su forma de vinculación con las demás personas cuando crezcan. Gracias. ¿Ustedes tienen este primer conversatorio cuándo? Es el 1 de diciembre, que es jueves. Está planificado para las 8 de la noche República Dominicana, 6 de la tarde México. Pueden entrar a mis redes sociales de FIFA Lunar, a mi Instagram, y entonces ahí está una página donde se pueden inscribir. Es
una actividad totalmente gratis, pero sí con un público reducido. O sea, a propósito de aquello de que los hijos vienen sin manual. Entonces, sí, yo pienso que los niños vienen sin manual y si acaso traen un manual, para cuando usted tiene el hijo, le cambian el modelo. Entonces, entonces adquiera habilidades, adquiera herramientas. Y cada día se demuestra la necesidad de que los padres puedan tener herramientas para criar, claro. y se ofrece, por ejemplo, la educación prenatal y la pedagogía prenatal, que eso estoy estudiando ahora, es fantástico. Sí, porque tenemos es que te doctora. habla. Tenemos que irnos. Bueno, eso lo hablaremos otro día, pero la invitación es esa, el 1 de diciembre, jueves, 8 de la noche, República Dominicana, 6 de la tarde, México. Vamos a hablar sobre crianza y salud mental con el doctor Jorge Santiago, psiquiatra, y una servidora, Josefina Luna, pediatra. Que no se les quede tocar criar con culpa. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Un abrazo, doctor. Un abrazo, doctor. Abrazos a todos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere.